¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Necros. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Necros aparece en The Secret Forces, constructor de decks entregado en 2015. Arquetipo de monstruos de atributo de agua en su mayoría, de tipos Spellcaster y Warrior también en su mayoría, están orientados a la invocación de ritual. Necros en su momento tenía como funcionamiento único que sus monstruos de ritual tenían dos efectos. Uno, un efecto en mano para poderse descartar para poderle ayudar a su plan de juego, para poder buscar piezas, recuperar elementos desde cementerio, dar algunas protecciones o algunos efectos adicionales en el campo. Lo otro es tener los monstruos temáticos invocados por ritual en el campo y estos tendrían acceso a múltiples efectos, especialmente para poder estar castigando el extra deck, pero también teniendo acceso a increíbles efectos genéricos. Esto en su momento marcó una increíble diferencia, considerando que la mayoría de cartas de ritual eran cartas incómodas si no se tenían los otros elementos para poderlo invocar o utilizar. El estilo de juego del deck es de combo, tiene muy buenos elementos para considerarse tanto como una estrategia de control y una estrategia de beatdown, pero mucho dependerá de los complementos que lleven y de la construcción misma. La constante es el utilizar los monstruos de ritual tanto para poder acomodar todo lo que vamos a necesitar e invocar estos para poder alcanzar la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Lo primero es que absolutamente todo en el arquetipo son efectos una vez por turno, tanto para sus monstruos y las magias. Todos los monstruos del arquetipo son de atributo de agua, menos los que mencionemos que no lo son. Vamos primero con los monstruos. Para un mejor entendimiento vamos primero a comenzar con las nuevas piezas de soporte para entender por qué los nombres anteriores tienen dichas lógicas. Estos dos monstruos de hecho comparten el siguiente efecto. Si invocamos por ritual exactamente un monstruo de ritual Necros con un efecto de carta que requiere el uso de monstruos, esta carta en nuestro control puede ser usada como el tributo entero. Esto es algo gigantesco para el arquetipo. Los tributos para los temas de ritual siempre han sido un tema, mucho más cuando el monstruo pide un nivel bastante alto y por ende más recursos, y estos pueden usarse para básicamente cualquier ritual. Si bien veremos cómo cada uno de los monstruos de ritual de Necros tiene consideraciones adicionales para su invocación de ritual, esto genera que podamos usarlos para básicamente cualquiera de ellos, lo que no es algo menor. Vale la pena señalar que este es un efecto en campo, por lo que si los usamos en alguna otra parte como mano, cementerio o si tienen sus efectos negados, solamente contarán sus niveles naturales, siendo 4. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Avance, Swordsman of the Necros, es un monstruo Spellcaster con 1500 de ataque y 800 de defensa. En invocación normal podemos invocar de forma especial un monstruo Necros desde el deck menos otra copia de este mismo. Esto es algo gigantesco para el deck. Los monstruos no rituales siempre nos han ayudado a poder obtener más ventaja o potencia. El problema de esto era que debíamos o robarlos o buscarlos, y los efectos de búsqueda usualmente son para los monstruos de ritual que vamos a necesitar, haciendo esto un tanto torpe, pero ahora este es el blanco ideal para poner primero en campo. También hace que llevar más números de los otros monstruos no sea necesario, mejorando su uso. Lo otro es que si esta carta es tributada por efecto de carta, añadimos cualquier cantidad de cartas Necros removidas con nombres diferentes a nuestra mano, pero solo podemos usar este efecto una vez por duelo. Sobre esto, veremos cómo Necros de hecho remueve muchas piezas, y antes al hacerlo, había pocas formas de reciclar recursos, haciéndolo un deck que se quedaba sin opciones rápido. Con este efecto, aun cuando solamente es una vez por duelo, la ventaja que puede generar es absolutamente ridícula, haciendo que este efecto nos pueda dar entre 1 o 2 cartas que se agradecen mucho hasta puntos ridículos de 6, 7 o más cartas. Avance es una increíble mejora para el deck, es obvio incluso por su efecto que será la invocación normal predilecta, pero esta puede ser bastante útil incluso para jugadas de extra deck que veremos más adelante. Es tan útil y versátil que le hemos visto a 3 copias en todas las listas. El otro monstruo nuevo es Emilia, Dense Priestess of the Necros, de tipo Spellcaster con 1600 de ataque y 800 de defensa. Si tenemos un monstruo Necros de tipo Warrior en campo o cementerio, permite invocarla de forma especial de la mano. Como dijimos al inicio, Spellcaster y Warrior son los tipos más comunes, incluso su buscador que pide descartarse es de este tipo, por lo que será algo muy sencillo de cumplir. Su otro efecto es que en invocación normal o especial podemos añadir un monstruo de ritual Necros o una magia Necros del deck a la mano. Esto básicamente busca todo lo que puede y quiere el deck. Si bien los nombres que no son rituales no los puede buscar, esta tarea de hecho está pensada para Avance, así que nos dará lo que sea que nos haga falta. Esta la veremos usualmente ser invocada por Avance, pero si necesitamos otro nombre o si no fuera el caso, su primer efecto le ayuda mucho. Emilia también es una excelente adición al deck, se la ha visto en la mayoría de listas a 3 copias, aunque algunos pilotos podrían optar por solo llevar 2 copias por no tener tanto valor como Avance, pero consideren lo que puede dar en solitario. Explicados estos dos, vamos con los anteriores monstruos. Todos tienen un efecto compartido, esto es que si esta carta es tributada por efecto de carta y cada uno tendrá cierta acción. Esto ya lo habíamos dicho con Avance, pero es una constante en los monstruos anteriores. Vale la pena señalar también que el tributo no es necesariamente para la invocación de ritual, cualquier efecto que conlleve el tributo es uno que permitirá activar su efecto.
Dicho esto, el primero es Shurit, Strategist of the Necros, de nivel 3 de tipo Warrior con 300 de ataque y 1800 de defensa. Si invocamos por ritual exactamente un monstruo Necros de ritual, con un efecto que requiere el uso de monstruos, esta carta puede ser usada como todo el requerimiento. Esto es muy similar a lo ya dicho con Avance y Emilia. La diferencia radica en que aplica incluso usado de mano o cementerio, dándole un poco más de flexibilidad. Para su efecto de tributo podemos añadir un monstruo Necros de ritual de tipo Warrior del deck a la mano. Esta búsqueda nos ayuda para obtener más recursos. Shurit era la mejor carta del deck para generar las jugadas y hasta ventaja. Esta incluso llegó a ser tan buena que fue prohibida incluso. Ahora mismo ha perdido mucho uso y favor por cómo el deck ha evolucionado y lo que necesita, pero sigue siendo un buen efecto. Algo nuevo que surgió con esta es que al ser de nivel 3 muchas veces se escapa a cómo funciona con otras cartas. Aparece en la gran mayoría de listas, pero de hacerlo usualmente se ve a una copia. Tengan en consideración los peros y virtudes de la carta si es que consideran que debería tener otro número. Para los de nivel 4 primero tenemos Ariel, Priestess of the Necros, de tipo Psychic con 1000 de ataque y 1800 de defensa. Una vez por turno podemos revelar cualquier cantidad de cartas Necros en la mano para incrementar o reducir el nivel de esta carta para el número de cartas reveladas hasta el final del turno. Antes esta podía modular sus niveles y ayudarnos mucho con los rituales, más teniendo en consideración lo ya dicho de monstruos de niveles altos. Para su efecto de tributo permite añadir un monstruo Necros del deck a la mano, excepto un monstruo de ritual. Esta búsqueda no estaba nada mal para emparejarla con Shurit, incluso hoy en día serviría para Emilia y Avance. Todos los monstruos que faltan de ver han perdido mucho valor o uso, pero si alguna o varias se adaptan a su estilo de juego, vale mucho la pena llevarlos. Si es el caso, una copia sería suficiente. Dance, Princess of the Necros, es un spellcaster con 1600 de ataque y 800 de defensa. El oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de magias de ritual Necros. Esta protección es bastante útil de hecho, pero también muestra mucho la era del juego. En un punto en que las trampas Counter Solemn para evitar la invocación eran tan populares, tener este efecto prácticamente garantizaba la invocación. Hoy es mucho más fácil de usar y obtener por Avance, pero de nuevo, si bien esto no solo se limita a las cartas Counter, hay poco que puede evitar o interactuar con esto. Monstruos Necros de ritual que controlamos no pueden ser seleccionados por efectos de cartas del oponente, también suma la protección que da, y para el efecto de tributo permite seleccionar un monstruo Necros removido menos otra copia de esta y la añadimos a la mano, de lo poco que permitía tener el reciclaje. No hace falta decir que con la aparición de Avance este efecto quedó casi obsoleto. Hay pocas razones para llevar a Dance, esta es muy rara de que aparezca hoy en día. Great Sorcerer of the Necros también es un spellcaster con 1500 de ataque y 800 de defensa. Su efecto de tributo es permitir añadir un monstruo Necros spellcaster de ritual del deck a la mano. Este es el complemento de Shurit, también buscando uno de los tipos más importantes. Este tiene efecto cuando es removida de cualquier forma, que permite enviar un monstruo Necros del deck al cementerio menos otra copia de esto mismo, pero solo podemos usar uno de los dos efectos una vez por turno y solo una vez ese turno. Esto siempre ha limitado la carta, no obstante Necros puede invocar por ritual desde el cementerio, así que no es difícil también usar este efecto para acomodar lo que necesitamos. Increíblemente este efecto ha mejorado muchísimo, ya que generaría ventaja no importa qué, y por lo mismo muchos lo han llevado a una copia. De nivel 5 tenemos a Exa, Enforcer of the Necros, de tipo dragón con 2000 de ataque y 1000 de defensa. Su efecto de tributo es que permite añadir un monstruo de ritual Necros de tipo dragón del deck a la mano. Este es el complemento de Shurit y de Great Sorcerer. El problema de esta carta es que si bien puede buscar dos nombres útiles, no se pueden comparar a lo que hacen los otros de tipo que no son dragón, quitándole mucho valor. También tiene un efecto en remoción de cualquier forma que seleccionamos un monstruo Necros removido menos otra copia de esta y lo invocamos de forma especial, pero también solo podemos usar un efecto por turno. Esta extensión no está nada mal, traería de vuelta recursos que ya hayamos invocado de forma correcta o incluso solo para tener más cuerpos. La limitante de esta es que algunas cartas tienen sus efectos solo por invocación de ritual, aspecto que esta no cubre. Exa podría ser una carta muy importante a futuro si es que Necros recibiera monstruos de dragones de ritual importantes, pero para la alineación actual no permiten que esta sea mejor. La mayoría no lo lleva. Por último y antes de los rituales tenemos dos monstruos de péndulo. Estos comparten el siguiente efecto como escala, que no podemos invocar monstruos por péndulo excepto monstruos Necros y Zefra. Este efecto no puede ser negado. Esto limita mucho su uso. Si bien en papel la invocación masiva de monstruos al campo para poder obtener todos los efectos ya explicados es grandioso, la búsqueda y acomodo de las escalas es algo que al menos Necros no puede o no le conviene usar. Incluso limita mucho el uso de complementos. Para lo que hace cada uno en solitario, Zefra Saber, Swordmaster of the Necros, es de nivel 4 spellcaster con 1500 de ataque y 800 de defensa. Permite tributarla de mano boca arriba en nuestro campo para tributar monstruos de mano o campo e invocar por ritual un monstruo de ritual Necros de nuestra mano con niveles exactamente iguales a lo tributado. Esto es de hecho el único efecto del deck fuera de las magias de ritual para invocar por ritual, lo que siempre se agradece por si las magias llegaran a estar condicionadas, pero aplica lo ya dicho con los anteriores nombres, haciéndole apenas útil. El otro es Zefraxa, Flame Beast of the Necros, de nivel 5 de atributo de fuego, siendo una de las pocas excepciones, de tipo dragón con 2000 de ataque y 1000 de defensa. Mientras esta carta está en mano cementerio,
cementerio, si una o varias cartas Necros o Zefra boca arriba, menos otra copia de esta misma son destruidas por batalla o por efecto de cartas estando en nuestro control o como escalas, permite invocar de forma especial esta carta. Técnicamente un cuerpo más grande con más nivel y más ayudarían para la invocación de ritual, pero si otros nombres que generan ventaja no logran el corte, este en definitiva no ofrece nada bueno. Ninguno de los dos monstruos de péndulo se lleva. Vamos ahora a revisar los rituales, que es el objetivo del deck. Todos los monstruos de ritual Necros comparten los siguientes efectos. Podemos invocar por ritual esta carta con cualquier magia de ritual Necros, y lo otro es que deben ser invocados por ritual y los de nivel 5 y superior tendrán restricciones o consideraciones adicionales, como no usar ciertos niveles para su invocación, que no se pueden invocar de otra forma o hasta requerimientos más altos. Mencionado esto, vamos con lo que hace cada uno. Primero tenemos a Clausolas, de nivel 3 de tipo Warrior con 1200 de ataque y 2300 de defensa. Permite descartarlo como costo para añadir una magia o trampa Necros del deck a la mano. Incluso con el nuevo soporte, Necros todavía no tiene una carta de trampa, por lo que sigue siendo una flexibilidad, pero buscar las magias Necros daría para ir por el ritual que necesitemos, y cuando lo revisemos veremos qué es lo que ofrece cada uno y qué tienen de especiales. Lo otro es que estando en el campo y como efecto rápido permite seleccionar un monstruo boca arriba en el campo invocado de forma especial desde el extra deck, y hasta el final de este turno el ataque de ese blanco se hace 0 y tiene sus efectos negados. Necros tiene muchos efectos pensados en castigar estrategias y cartas que se basan en el extra deck, por lo mismo juegos en que no se basen en estas cartas tendremos algunos problemas, pero por la popularidad y de cómo funcionan la gran mayoría de estrategias es el valor que da. Clausolas es una excelente carta, sea por su cuerpo o efecto de descarte no está nada mal, pero no es el objetivo del deck. Esto se refleja en sus números, poniéndolo a una o dos copias en la mayoría de listas. Unicorn, de nivel 4, es un Spellcaster con 2300 de ataque y 1000 de defensa. Permite descartarla para seleccionar una carta Necros en nuestro cementerio y añadirla a nuestra mano. Esto parece menor, pero un reciclaje es gigantesco, mucho más porque lo obtenemos de vuelta a la mano, y por la flexibilidad de ser carta Necros puede ser un monstruo de ritual para descartar, un monstruo temático que no sea de ritual o una magia de ritual, dando básicamente todo. Su efecto en campo es continuo, que negamos los efectos de los monstruos boca arriba en el campo invocados de forma especial desde el extra deck. Esto aplica también para nosotros, haciéndola una carta que deba de cuidarse dónde y cuándo se usa, pero el ser un skill drain para monstruos del extra deck le hacen excesivamente útil. Muchos juegos este será el objetivo o la carta que nos ayude a realizar todas las tareas. También su nivel ayuda para ciertas jugadas, pero es un aspecto que veremos un poco más adelante. Esta siempre aparece, los números varían entre 1 y 2 copias, pero algunos pilotos pueden encontrarle uso hasta 3 copias por el reciclaje de cementerio. Catastor es de nivel 5 de tipo dragón con 2200 de ataque y 1200 de defensa. Este como consideración adicional es que no puede ser invocado de forma especial de otra forma, así que aun cuando lo hayamos invocado de forma correcta no podremos regresarlo al campo, al menos de que sea por ritual. Permite descartar esta carta para seleccionar un monstruo Necros en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Este efecto no está mal porque poner un cuerpo directamente en campo previo al soporte lo mejor era ir por uno de los monstruos de ritual principales, pero ahora con algo como Emilia o Avance sería excelente para empezar los combos. En campo, al inicio del damage step, si un monstruo Necros que controlamos pelea con un monstruo boca arriba que fue invocado de forma especial del extra deck, lo destruimos. Es un efecto menor cuando veamos todo lo que tiene de posibilidades el deck. Catastor ha sido de las opciones menos populares en general, pero el nuevo soporte ha hecho que se vea un poco mejor. Si lo llegan a usar, una copia es suficiente. Brionac, de nivel 6 de tipo Warrior con 2300 de ataque y 1400 de defensa, no permite usar otra copia de Necros o Brionac para invocarlo. Permite descartarlo como costo para añadir un monstruo Necros del deck a la mano menos otra copia de este mismo. Este es el buscador del deck y en muchos respectos carta más importante. Nos daría lo que sea que necesitemos, digas un monstruo de ritual, un starter o un complemento para las jugadas. Lo otro es que estando en campo permite seleccionar hasta 2 monstruos que fueron invocados de forma especial del extra deck para revolverlos de vuelta al deck. Esto es parecido a Unicorn y a Clausolas. Castiga de muy buena forma, aunque los otros son un efecto rápido y el otro es un efecto continuo para todo el campo. A cambio, regresar de vuelta al deck ayudaría a eludir efectos de cementerio o incluso provocar al oponente por cuántos recursos podría perder por este. Es increíble que una de las cartas más importantes del deck con Brionac ahora tenga tanta variación. Antes se debía usar a 3 copias sí o sí, pero con más buscadores como Emilia y también por cómo se modifica su uso y números por el reciclaje que nos da Vance, entonces ahora hay todo tipo de lógicas, desde los que lo llevan todavía 3 copias y otros que lo llevan a 1 o 2 por temas de eficiencia. Gungnir, de nivel 7 de tipo Spellcaster con 2500 de ataque y 1700 de defensa. Tiene como requerimiento adicional para ritual no utilizar monstruos de nivel 7. Como efecto rápido, se puede descartar para seleccionar un monstruo Necros que controlamos y que no pueda ser destruido por batalla o por efectos de cartas. Este efecto es útil pero no tanto como otros que nos faltan de ver, aunque la destrucción sigue siendo la interacción más popular del juego. Lo otro es que estando en campo como efecto rápido permite descartar una carta Necros y seleccionar una carta en campo para destruirla. Era una excelente opción cuando sus
sus opciones eran mucho más reducidas. No obstante, el plan principal del deck es mucho mejor que destruir. Ninguno de sus dos efectos son ni necesarios o espectaculares. Esto se ha reflejado en los números, que si se llega a ver una copia es más que suficiente. Valkyrus es de nivel 8 Spellcaster con 2900 de ataque y 1700 de defensa. Tiene como consideración adicional no usar monstruos de nivel 8. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, permite remover una carta Necros del cementerio y descartar esta como costo para negar el ataque y terminar la fase de batalla. Esta es la forma idónea en que el deck puede ganar un turno, lo que es bastante necesario considerando que no es el mejor cuando el rival juega. Lo otro es que durante nuestra main phase permite tributar hasta 2 monstruos en mano y o campo para robar esa misma cantidad de cartas que tributamos. Esto junta tanto los efectos de los monstruos que no son de ritual y el generar ventaja, sea que lo usamos a él mismo o no. Esto nos permitiría buscar mejores recursos y considerando cuánto puede buscar y robar, esto no es algo menor. Por las capacidades de búsqueda del deck, esta está en básicamente todas las listas, pero siempre a una copia. Luego tenemos un nuevo monstruo de ritual, este es Metaldron, de atributo de luz de nivel 9 de tipo Wyrm con 2500 de ataque y 3000 de defensa, es una carta péndulo. Su efecto como escala es que si una o varias cartas Necros son removidas boca arriba menos en el Damage Step, permite seleccionar una magia o trampa en el campo para removerla. Este no está mal, era un efecto que muchas veces le hacía falta, sumado a poder generar cadenas en muchos puntos. Como efecto de monstruo, su consideración adicional para el ritual es no usar monstruos de nivel 9. Durante la main phase como un efecto rápido permite seleccionar un monstruo boca arriba en control del oponente para remover esta carta hasta la fase final, y si lo hacemos, removemos el monstruo del oponente de forma permanente. Esta es una muy buena interacción. Si bien el deck es excelso en remover cartas del rival, el poder solo hacerlo una vez por turno le limitaba un tanto, sumado a que es también un monstruo por turno, lo que le da más valor. Tiene otro efecto continuo que cualquier monstruo destruido con un monstruo Necros nuestro es removido, sumando a la idea de la carta. Metaltron es una buena adición al deck, pero en sí no le está dando nada espectacular o algo que lo lleve al siguiente nivel, y acaba siendo una carta que depende de los gustos y construcciones de cada piloto, pero ha demostrado tener valía. Aun con esto, si lo necesitaran, una copia tendría que ser suficiente. Luego tenemos a Trishula, de nivel 9 de tipo Warrior con 2700 de ataque y 2000 de defensa. Como consideración adicional para su invocación de ritual, no podemos usar monstruos de nivel 9. Cuando una carta o efecto es activado que selecciona uno o varios monstruos Necros en nuestro control como un efecto rápido, permite descartarla y negar la activación. Esta diferencia de Gungnir es usualmente el efecto con el cual protegeremos nuestras cartas. Si bien destrucción genérica y sin selección escaparía a esto puede llegar a proteger muchas cartas, incluso cartas ajenas al tema, siempre y cuando una carta Necros tenga selección. Lo otro es que cuando esta carta es invocada por ritual, podemos remover exactamente 3 cartas del oponente, una en su mano, una en cementerio y una en campo. La carta de la mano es aleatoria. Este es el efecto del Trishula de Synchro original con algunas consideraciones. Al ser un efecto buen cuando, debe ser siempre lo primero que se active, de otra forma perderá su ventana de activación. Lo otro es que, a diferencia del Trishula de Synchro, si por alguna razón no hay una carta en el lugar en que menciona la carta, entonces no podremos usar su efecto, que es difícil pensar en situaciones en que esto esté desactivado por completo, pero son algunas consideraciones a tener en mente. Trishula fue y sigue siendo el objetivo del deck. La capacidad de poder invocar y hacer tanto daño al oponente no ha envejecido un día, por ello es la carta a usar para romper campos. Dicho esto, la mayoría lo utiliza una copia, algunos podrían llevar 2 para poder invocar uno y todavía tener la opción para proteger, pero esto dependerá por completo de cada piloto. Decisive Armor es de nivel 10 de tipo dragón con 3300 de ataque y 2300 de defensa. Como consideración adicional para el ritual, no podemos usar monstruos de nivel 10 y no puede ser invocado de forma especial de otra forma, dejando atrás un poco del valor que pudiéramos obtener de otras cartas como de Catastor. Durante el turno de cualquier jugador podemos descartar esta carta y seleccionar un monstruo Necros en nuestro control para que gane 1000 puntos de ataque y defensa hasta el final del turno. Esta es la única forma del arquetipo para obtener más poder, lo que sí llega a ser necesario o un problema, aunque esto usualmente no se refleja por la potencia de Trishula. Lo otro es que estando en campo permite seleccionar una carta boca abajo del oponente para destruirla, y si lo hacemos la removemos. Este efecto era mucho más valioso cuando fue entregada la carta, con un juego mucho más lento. Al mismo tiempo, la única forma de poder invocarlo sin problemas era de la mano de Shurit. Decisive Armor tiene un buen efecto de descarte, pero se siente demasiado situacional como para hacerle un espacio permanente en el deck, por ello la mayoría no lo lleva. A Red Bear es la última pieza previa al soporte del Terminal World. Este es de nivel 10 de tipo Warrior con 3300 de ataque y 2300 de defensa. Como consideración adicional no podemos usar monstruos de nivel 10 para su invocación. Permite descartarlo como costo para tributar hasta 2 monstruos Necros en mano y o campo para enviar esa misma cantidad de cartas Necros del deck al cementerio. Este es un efecto de lo más peculiar. Mucho de cómo funciona Necros es el no tener cuerpos en campo para aprovechar mano y cementerio y luego hacer todas las jugadas, pero provocaba que entonces nombres en campo pudieran chocar
invocar con ello. Es allí donde esta carta actúa, limpiando el campo o incluso siendo otra forma de hacer el tributo de las cartas no ritual para obtener ventaja. Su otro efecto en campo es que cuando un efecto de monstruo es activado y como efecto rápido, permite tributar un monstruo de nuestra mano o campo como costo para negar la activación, y si lo hacemos, removemos esa carta. Este es un negador de efectos de monstruos, lo que parece poco, pero el juego, estando tan volcado a estos, el tener una forma de protegerse lo hace fantástico. También no pide cartas temáticas como suelen hacer otras cartas Necros, este puede tributar cualquier otro monstruo y obtendremos la negación. Red Bear mejoró muchísimo desde su aparición. El gran problema de la carta era que se sentía mucho más costosa que potente, pero el nuevo soporte hace que se pueda poner en circulación rápidamente y obtener todos sus efectos. Este incluso ayuda tanto a acomodar recursos que no es difícil verlo a múltiples copias, incluso porque es el monstruo más fuerte que se puede invocar de forma consistente, que parece poco, pero ese incremento de 600 puntos contra Trishula o 400 contra Valkyrus hace una gran diferencia. Se le ve usualmente una copia por eficiencia y capacidades de búsqueda del deck, pero no quitan el gran valor que da. El último monstruo es Sofía, de atributo de luz de nivel 11 de tipo Spellcaster con 3600 de ataque y 3400 de defensa. Como consideraciones adicionales, debe ser invocada desde nuestra mano al usar 3 monstruos que controlamos con diferentes tipos y no puede ser invocada de forma especial de otra forma, aspecto que la hizo casi imposible de ser invocada, pero que el soporte ayuda bastante, más no lo suficiente como para hacerlo consistente. Durante la main phase, uno de cualquier jugador permite como efecto rápido descartar esta carta y una magia Necros como costo para que el rival no pueda invocar monstruos de forma especial desde el extra deck durante esa fase. Este es un efecto fantástico de poder conectar. Si el oponente está en su turno 1 y sin posibilidad de tener fase de batalla y por ende main phase 2, esto le dejaría fuera de utilizar el extra deck, y por ser un efecto rápido permitiría incluso encadenarse a un efecto para poder invocar desde este. El problema sería robarla junto con una magia, pero incluso esta combinación en cementerio nos ayudará mucho para comenzar a jugar. Lo otro es que cuando esta carta es invocada por ritual removemos todas las otras cartas en campos y cementerios, pero no podemos invocar de forma normal, colocar o invocar monstruos de forma especial el turno que activamos este efecto. Esto estaba pensado porque en la aparición de Sofía el juego estaba demasiado a nuestro favor como para permitir todavía dar más ventaja. Sofía tiene un requerimiento muy alto como para ponerse en campo, pero su efecto en mano no está nada mal, y si se combina con otras cartas para generar ventaja es increíble lo que puede dar. El problema es tenerla en mano, así que de usarse se recomienda más como una opción de side deck. La mayoría de listas no la llevan. Para las magias casi todas son de ritual y comparten las siguientes características. Esta carta puede ser usada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual Necros, lo que coincide que los monstruos puedan invocarse con cualquier ritual temático. Siguiendo con las restricciones del tema, solo podemos usar este efecto de la magia Necros que activa una vez por turno, así que el nombre que usemos debemos de utilizarlo idóneamente en el punto más útil o crítico que nos genere más ventaja. Y por último, si no controlamos monstruos, podemos remover esta carta y un monstruo Necros desde nuestro cementerio como costo para añadir una magia Necros del deck a la mano, y todas pueden buscarse a sí mismas o a otro nombre. Esta es la principal característica del deck y razón de por qué funcionan como lo hacen algunas cartas como Valkyrus o Red Bear. La idea sería poder limpiar el campo, usar al máximo estos recursos y luego con otros elementos todavía tener más valor, como el uso de Avance. Mencionado esto, vamos a ver qué ofrece cada una. Primero tenemos Kaleidoscope, que permite tributar un monstruo de nuestra mano o campo o enviar un monstruo de nuestro extra deck al cementerio. Después de eso, invocamos por ritual cualquier cantidad de monstruos Necros cuyos niveles sean exactamente igual a los del monstruo tributado. Esto tiene elementos muy profundos. Lo primero es que permitiera usar materiales desde el extra deck no solo permitiría usar monstruos de niveles más altos para poder cubrir los requerimientos de las cartas. Esto también puede poner cartas en cementerio que nos darían más valor. Lo otro, que depende cómo acomoden su construcción, es que esta carta podría significar poner múltiples monstruos en el campo para usarlos de un momento a otro, en lugar de hacer la invocación ritual como acostumbramos, de hacer un efecto de ritual por un monstruo. Esto siempre y cuando los niveles lo cubran, podríamos poner muchos nombres en campo, dándonos combinaciones muy útiles y potentes. Gracias a esta flexibilidad y sobre todo usar el extra deck, este es de los rituales más usados, viéndose a 2 copias en promedio, pero los números pueden variar mucho. Cycle tributamos monstruos de mano o campo y luego invocamos por ritual un monstruo de ritual Necros de mano o cementerio cuyo nivel sea exactamente igual al nivel de los monstruos tributados. Esto es lo que habilita que podamos usar los monstruos con sus efectos de descarte y todavía poderlos invocar por ritual, lo que para otros temas esta flexibilidad, si bien está presente, es sin dar mejoras a los monstruos de ritual, y esta es la carta que lo permite hacer. Por lo mismo tiene su valor y atractivo sobre y debajo de la recién explicada Cycle. Esta también era muy utilizada, pero su nueva carta ha reducido de forma significativa cuánto se llega a utilizar. La gran mayoría lleva esta a una copia.
Luego tenemos Mirror, que tributamos monstruos desde nuestra mano o campo y o removemos monstruos necros desde nuestro cementerio. Luego invocamos por ritual un monstruo de ritual necros desde nuestra mano cuyo nivel sea exactamente igual al nivel de los monstruos tributados. Esta se parece mucho a Cycle con la diferencia de que el monstruo de ritual cae desde la mano y lo que podemos usar puede usar monstruos en cementerio temáticos para remover, que entre que podemos obtener efectos como con Great Sorcerer o hasta como dar más piezas en remoción para recuperarlas con Avance. Este siempre ha sido el nombre más débil, casi siempre se le ve una copia. Necesitamos variedad de nombres por sus limitantes de una vez por turno, pero con la capacidad de búsqueda que tiene el deck sumado a lo que hacen los rituales, será difícil que necesiten esta en más de una ocasión. Por último tenemos su nueva carta, esta de hecho es una Quick Play, que durante la main phase invocamos por ritual un monstruo de ritual necros desde nuestra mano o removidas al tributar un monstruo de nuestra mano y o campo y o enviando monstruos necros desde nuestro extra deck al cementerio cuyos niveles igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual. Esto tiene muchas repercusiones. Lo primero es que no habíamos tenido un efecto que pudiera invocar desde removidas y pasaba que muchas veces al remover recursos para los efectos de las magias de ritual nos quedábamos sin estos, pero este incluso puede generar que se queden removidas y técnicamente estaría mucho más seguro que lo estaría en la mano. Lo siguiente es la flexibilidad de qué se usa y cuánto. Las cartas previas debían de igualar el nivel y esta puede rebasar el límite. No solo esto, sino que permite usar el extra deck. Esto es para las opciones de péndulo cuando sean destruidas, ayudándolas a ponerlas en circulación, pero lo más importante es ser una magia de Quick Play, permitiendo usar esto en el turno del oponente, idóneamente para invocar a Trishula en el punto más crítico, pero esto aplica para básicamente todos sus nombres. Su otro efecto, el de removerse de cementerio, tiene también una pequeña variación, ya que podemos removerla junto con un monstruo necros del cementerio para añadir otra magia, pero esta no tiene la limitante de tener el campo vacío, así que esta puede buscar otra copia de sí misma para usar el siguiente turno. Divine Mirror es una excelente adición al deck, el único problema de esta carta es que carga los pecados de cartas anteriores, como de Trishula de ser un efecto when, cuando, o que realmente Necros tiene poco que ofrecer en el turno del rival, pero esta sienta increíbles bases para el futuro y sobre todo le da una forma de jugar en el turno del oponente, que ya era muy necesario. Esto incluso se refleja en los números, muchos la llevan a 2 o 3 copias por qué tan útil y flexible puede ser. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Avilazati, Gastón Mongues, Kelly y Confis11 Tutu es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el plan de juego queremos usar absolutamente todos los efectos de búsqueda y acomodos de recursos que tiene el deck para preparar o presentar el campo más potente posible, esto a través de los monstruos de ritual. Unicorn será la suerte de skill drain contra el extra deck del oponente, Brionac puede regresarlos a la mano, Trishula remueve piezas de mano, campo y cementerio, mientras que Aretber sería la negación y el golpeador principal. Otros recursos útiles para acomodar todo lo que necesitemos, como los efectos de las magias de rituales en cementerio o de las adiciones de Vance y de Emilia, todo para invocar en los puntos más críticos los monstruos del rival que nos llevarán a la victoria. Para las ventajas, gracias al nuevo soporte la cantidad de combos que podemos hacer ahora es mucho más rica. Esto no era un problema, pero solo lo hace mucho mejor. Por lo mismo, puede jugar sobre muchas interrupciones, deberá de ser una mano muy mala para que nos quedemos sin opciones de juego. Es muy consistente, va a ser muy difícil no poder llegar a alguna pieza, más con nuevas opciones como enviar al cementerio o invocar desde removidas. También ciertas cartas ayudan al bloqueo de cadenas, desde cartas ajenas al deck que queremos usar como lanzar piezas al cementerio con Kaleidoscope, hasta nuevas piezas como Metaltron. El deck lo busca absolutamente todo, con más piezas de soporte esto solo se mejora. El deck no tiene restricciones de ningún tipo, por lo que puede usarse antes, mientras y después de cualquier otro grupo de cartas que le ayuden. Por lo mismo la flexibilidad de construcción le hace una gran opción, pueden armarlo para ir primero, segundo, depender un poco más de cierto grupo de cartas para un formato, así que es muy flexible. Nuevas piezas como invocar por ritual de removidas o la ventaja increíble y degenerada que tiene Avance le dan un reciclaje y regeneración que si bien no es nuevo, no era muy útil o no se notaba muchas veces. El deck no depende del cementerio, incluso podemos usar cartas para castigar este, y si bien perderíamos algunos efectos, el rival también perdería acceso a interacciones muy importantes. Ya tiene acceso a un negador, y este no está condicionado como lo es a Unicorn con el extra deck. El acceso a Aretber le simplifica muchos juegos o pone mucha presión al rival.
No son idóneos, pero ya tiene combos de una carta. Esto sumado a complementos que puede y debe de llevar lo hacen significativamente mejor. También su capacidad de volver al juego, sea por los recursos que ya tenemos como Divine Mirror o lo que sea que podamos robar con piezas como Unicorn o Brionac, es increíble lo que puede hacer. También es un deck increíblemente rápido. Por cuanto puede buscar y acomodar sus recursos, no es difícil ver cartas muy importantes en turnos posteriores o incluso por algunos efectos como de Valkyrus. La potencia de Necros, si bien contenida y no muy nuevo, todavía está allí, y todavía hoy en día son pocos los decks que no se ven afectados por resolver Trishula, no se diga si esto incluso lo pueden hacer en su turno. No depender del extra deck le permiten utilizarlo de múltiples formas. Juega muy bien yendo primero o segundo, previo al soporte dependía mucho del formato sobre cómo se quería usar, ahora es muy flexible para esto. Ya puede jugar en el turno del rival, lo que es poco y parece menor, pero si consideramos que era completamente estático y ahora ya puede hacer algo, es un gran avance. La anomalía que es avance para el deck es difícil de escribir. Le da tanta ventaja que podríamos requerir descartar cartas al final del turno, le permite jugar cómodamente más allá del turno 3 o 4, permite cortar números de cartas que podían considerarse necesarias a 2 copias o por deber de usarlas después, y esto de nuevo solo mencionando algunas. Por la edad y hasta uso competitivo del deck hay muchas opciones que han dejado atrás, algunas por ser obsoletas, pero la gran mayoría porque el deck se sostiene bien en solitario. No obstante, esto le da acceso a muchísimas cartas que puede llegar a utilizar otra vez. Y por último, es un deck muy difícil de adecuar a su propio estilo de juego, lo que lo hace un desafío pero uno muy entretenido. Cuando logren tener esa lista idónea para ustedes, ganarán más juegos y estarán en completa sincronía, mejorando las capacidades del deck. Para las desventajas es excesivamente dependiente de buscar, si hay algún efecto o carta que no deje hacer esto, el deck no funciona. Contra decks que no se basan por completo en el uso de monstruos de extra deck pierde mucha potencia. No es como que Trishula o Aredbear no sirvan, pero condiciones de victoria como Unicorn se pierden. Sigue teniendo un límite de ataque muy bajo, ahora ya es de 3300 que es muy bueno, pero sigue siendo una cantidad baja considerando muchas circunstancias. Inmunidades son imposibles para vencer para el deck, si el monstruo en cuestión encima supera los 3300 de ataque es imposible de vencer para el deck de forma natural. Debido a que sus nuevas piezas le dan tanta ventaja se convierten en puntos de ahogo, frenar los efectos de algo como de Advance o Divine Mirror incluso por una fase es dejar muy atrás el deck. Depende por completo de poder activar y resolver magias, sin estas no hay invocación de ritual y por ende no hay juego. También es muy dependiente de usar efectos de monstruos, si no podemos activar el deck se siente como uno que invoca de rituales tan bueno como uno creado hace 25 años. A pesar de no ser dependientes al cementerio, sí perdemos algunos efectos importantes como la búsqueda de los rituales. El deck es demasiado justo para su propio bien, esto se nota incluso en sus cartas, todos los efectos del arquetipo son una vez por turno. Es muy peculiar, pero también es dependiente de remover a placer, si no lo puede hacer, algunos efectos importantes se pierden. Por la existencia de Advance, ahora es dependiente de usar la invocación normal. Esto en sí no es una debilidad, pero la carta es tan útil que si no podemos usarla, se siente que no tenemos tanta potencia. Por lo mismo, es muy dependiente de sus mejores cartas. Juegos en los que no podamos resolver Advance, Trishula y más, serán juegos que apenas si se sienta potente. No tienen formas prácticas de meterse contra magias y trampas del rival. Esto se soluciona técnicamente con Metaldron, pero solamente es una carta por turno, lo que es poco. Necesitan un campo establecido y haber acomodado todo para que se sienta como un deck muy potente. Si solo se basan en poner una pieza a la vez, no tiene mucho juego. A pesar de la ventaja increíble que da Advance y por ser una vez por duelo, a partir del turno 5 o 6 se queda sin opciones. Todavía le estorban monstruos en campo. Esto puede ser desde los que nosotros elegimos invocar y también algunos que el rival pueda llegar a invocarnos. No puede solucionar problemas rápidos, a menos de que sea algo de extra deck y Unicorn y Brionac puedan hacerlo. De no ser así, el deck debe de utilizar su objetivo final siendo Trishula, pero si lo hacemos quita mucho de cómo puede y quiere interactuar después. También se puede llegar a trabar, por la mecánica de ritual y los problemas naturales habrá juegos en que tengamos muchas magias o muchos monstruos pero poco del complemento para invocarlos. Lo siguiente es que le da demasiada información al rival, va a ser muy difícil contar con algo parecido al elemento sorpresa, haciendo mucho más fácil el juego del oponente. Y por último, es un deck mucho más complejo de lo que puede parecer, dominarlo es un desafío y desafortunadamente lo que regresa no lo vale. Sí es una gran diferencia cuando se logra tener una lista adecuada a ustedes, pero el nivel de poder que ofrece es bajo considerando los estándares de hoy en día. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, los arquetipos, una estrategia que de hecho no utiliza el extra deck, o mejor dicho, lo utiliza de una forma muy alternativa, es dogmática, y
Como Necros no invoca monstruos desde el extra deck, entonces puede utilizar básicamente todas las piezas a placer. Esto lo puede hacer de múltiples formas. Puede utilizar Nadir Servant para poder buscar a Maximus. Entre estas dos cartas vamos a poder enviar 3 cartas al cementerio, algunos otros complementos suponiendo que quieran estar yendo segundo como Dogmática Eclesia y algunas otras piezas que estaremos viendo un poco más adelante. Dogmática tiene muy buena sinergia desde que apareció con Necros y todavía se deben de estar revisando y utilizando. Dogmática tiene video orientado a sí mismo, así como los mejores blancos para acomodar con Dogmática Punishment y algunas otras cartas que veremos más adelante. Un motor que nunca fue completamente explorado pero que todavía tiene muchas virtudes son los Incantation. Pueden poner múltiples cuerpos en campo, nos generan más búsquedas, así que todavía son una opción interesante a llevar. Estos no nos permiten utilizar el extra deck, pero sea porque lo podemos combinar incluso con Dogmática o con algunas otras cartas, realmente no le hacen falta. El motor de Incantation también cuenta con su propio video. Una carta que en sí se siente más como un motor por cuántas opciones puede llegar a abrir es Cyber Angel Venten. Es bastante peculiar porque el deck ya no necesita Venten para poder hacer los tributos, pero si todavía eligieran utilizarla, esta les puede llegar a buscar algunas opciones interesantes. La búsqueda de monstruos Light Fairy puede llegar a darnos algunas opciones como Manju para poder buscar un monstruo o una magia de ritual, Diviner of the Herald para poder enviar más piezas al cementerio, este incluso tiene un efecto cuando es tributada, algunas opciones de naturaleza antimeta como Vanity Ruler para no dejar invocar al oponente o incluso la Lord Christia si optaran por utilizar más monstruos de este tipo. Lo siguiente es que el deck jamás fue dependiente de la invocación normal y si decidieran seguir con esto, todavía pueden utilizarla en algunas cartas interesantes como Denko Seca, Lava Golem o Sphere Mode. Sobre esta misma línea y dependiendo de con qué lo combinen, pueden utilizar a Saborg de Mega Monarch como una forma de poder enviar 8 piezas de extra deck al cementerio. Esto generaría ventaja masiva, destrozaría básicamente cualquier extra deck del oponente y puede servir muy bien. Algunas otras opciones de rituales para que puedan sus efectos ser mucho más seguros como Sauravis de Ancient Ascended para poder protegerse de selección. Y por último, hand traps para poder interactuar con el oponente. Algunas que vale la pena mencionar son las Kaltas Mulcharmy, nuestro sustituto más cercano a Maxi para poder estar generando ventaja masiva. Esto les puede servir para dos factores. Uno, mientras más opciones tengan de cartas Necros, más planes de juego van a tener y van a poder jugar mucho mejor a pesar de las circunstancias. Lo otro es que pueden estar haciendo una construcción para estar yendo todo el tiempo segundo o dependiendo del side deck para hacer que algunas otras cartas sean mucho más potentes, como lo sería el uso de Sofía. A través de los efectos de las Mulcharmy no sería difícil que en uno o dos robos puedan estar encontrando a Sofía y o la magia de ritual que van a necesitar para dejar al oponente sin jugar, así que vale mucho la pena el estar evaluando estas. Una hand trap muy popular todavía es Dimension Shifter y a pesar de que Necros pierde mucho al no estar obteniendo cementerio para poder buscar con sus magias de ritual, todo lo vamos a poder estar recuperando gracias al efecto de Avance y de nuevo la idea sería afectar mucho más al oponente de lo que nos va a afectar a nosotros. A pesar de que está limitada y vamos a ver la pieza incómoda la misma cantidad de veces que vamos a ver la pieza necesaria, ya que uno de los grandes problemas de este arquetipo es enfrentarse a Drona Lockbird que lo deja sin jugar, si llevamos Gamma podemos todavía resolver esto y como técnicamente todavía no tendríamos cuerpos en campo, podemos castigar de forma muy severa. Algunos otros efectos como Nibiru para poder destrozar el campo del oponente, el mismo cuerpo de Nibiru nos podría servir para poder hacer invocaciones considerables, Drona Lockbird para poderlo detener y los clásicos Ash Blossom e Infinite Impermanence. Para cartas de magia necesitamos poder simplificar mucho el campo del oponente, idóneamente si queremos estar yendo segundo, así que cartas como Lightning Storm, Raigeki, Harpy's Feather Duster, Dark Ruler No More, Forbidden Droplet, Triple Tactic Talent, Super Polimerización, Ultimate Slayer e Evening Match, todas son excelentes opciones dependiendo qué es lo que estén buscando. El deck no se mete mucho contra magias y trampas, Lightning Storm y Harpy's Feather Duster son fantásticas, pueden sacrificar la fase de batalla o daño con Dark Ruler No More e Evenly Match y va a ser muy poco lo que el oponente todavía pueda llegar a interactuar, obtener ventaja con Ultimate Slayer o Super Polimerización. De nuevo, son muchas las opciones y vale mucho la pena estarlas evaluando. Ya que la gran mayoría de estas cartas son magias normales, estas se pueden buscar con Triple Tactic Rust y, sea que van primero o segundo, podría darles buen valor. God by the Grave y Cross of Designator para poder jugar sobre algunas hand traps que le hagan mucho daño al deck, especialmente Drona Lockbird, que esta les puede saltar los turnos. Si no utilizan mucho el extra deck o si deciden llevar múltiples copias de algunas cartas, pueden llevar Pot of Extravagance o Pot of Prosperity para poder tener muchos más recursos. Reinforcement of the Army para poder buscar algunos elementos importantes como lo podría ser Shurit, Preparation of Rites para poder buscar monstruos de ritual de nivel 7 o inferior, esto calificaría para nombres muy importantes como Clausolas, Brioniac o incluso cartas de tipo tech como Sauravis. Para el extra deck, sea que utilizan Nadir Servant, Maximus
tenemos Dogmática, Dogmática Punishment, Ultimate Slayer, Super Polimerización y más, hay algunas opciones que siempre son útiles para poder estar enviando al cementerio. Algunas como la Elder Entity para poder estar destruyendo una carta en el campo, Garura Wings of Resonant Life, este incluso se puede lanzar al cementerio por el efecto de Kaleidoscope para poder invocar a Brionac, esto nos daría una búsqueda, lo que es bastante valiosa. Herald of Darklight para podernos buscar una magia de ritual o un monstruo de ritual. Vale la pena recordar que Divine Mirror es una magia de Quick Play, por lo cual no se puede acabar buscando. O al Cypher Lord Omega para poder hacer una suerte de reciclaje. Sobre esta misma línea, con Kaleidoscope podemos enviar al cementerio algo muy grande que nos permita no solamente hacer múltiples invocaciones de ritual, sino que pueda tener algún valor al final del turno, como Luluwa Lilith, para luego invocar un monstruo Light Spellcaster desde nuestro deck que tenga la misma cantidad de ataque y defensa. Esto podría poner a Ecclesia o a Guiding Quem dependiendo de cuáles sean los complementos. Para el extra deck, considerando que la mayoría de monstruos son de nivel 4 e incluso son de atributo de agua, hay que aprovechar esto. La carta más popular es Bahamut Shark para poder acceder a Thoroughly Awesome. Una negación hace que el juego sea excesivamente seguro. Encima, podemos invocar múltiples por turno, así que nos ayuda mucho. Otra carta que todavía está en el ojo del huracán es Abyss Dweller para poder estar desactivando cementerios. Siguiendo con la línea de rangos 4, Tornado Dragón para podernos meter contra magias y trampas, e incluso hay algunas combinaciones nuevas como Eclipse Twins para poder estar reciclando algunas opciones, como lo podría ser el Bahamut Shark para poder estar realizando esto en más ocasiones en el turno. Y también algunos otros Xyz clásicos como Typhoon como última evocación o Zeus en caso de que estén utilizando más monstruos de Xyz. Para monstruos de Link necesitamos versatilidad e incrementar la potencia que tenemos en nuestras jugadas. IP Masquerena y Spell Knight son clásicas para poder tener muchas más interacciones en el turno del oponente. Coral Animon para poder estar regresando algún monstruo desde el cementerio. El más valioso hacer esto es Avance, tiene 1500 puntos de ataque, permitiría tributarlo o permitiría tener su valor de poderlo tributar y poder cumplir con todo el costo. Aérea por los atributos naturales para poder robar algo del oponente, aunque esto sería bastante complejo, y sea por su tipo natural o porque el deck de hecho utiliza monstruos Spellcaster, podemos llevar a Celine, Queen of the Master Magicians para poder hacer la extensión de algo y poder subir a un link más alto, como lo podría ser Access Code Talker para poder estar rompiendo campos y sobre todo poder romper el límite de ataque de 3300. Una opción bastante interesante es el Neptavis de Royal Mermaid, que pide 2 o más monstruos incluyendo un monstruo Fish, Sea Serpent o Aqua, que este tendría que ser específicamente Bahamut Shark o el mismo Abyss Dweller, pero el beneficio de esto sería que nos permitiría tener una pseudonegación a través del Abyss Scale of the Misuchi. Esto para cartas de magia, pero hay otros equipos que nos podrían llegar a ayudar. Incluso si lo acaban combinando con algunas otras cartas que piden costo como Thoroughly Awesome o Bahamut Shark, esto se puede realizar en múltiples ocasiones en el turno. También, por la restricción que pone Coral Animon a solamente poder invocar monstruos de atributo de agua, pueden invocar al World Sea Dragon y Atlantis para poder remover todo y luego invocar de vuelta solamente monstruos de agua. Para nosotros la estrategia de Necros no nos vamos a ver afectados, pero para parte del oponente muchas cosas no van a poder estar regresando. Coral Sword Dragon para poder compensar un poco del ataque, y una opción que no acaba siendo tan popular pero que nos ayuda mucho contra monstruos inmunes del oponente, la Moon of the Closed Heaven y o la Underworld Goddess of the Closed World para podernos estar llevando esos monstruos. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones, hay mucha tecnología que Necros ha dejado atrás durante los últimos 10 años. Estas son solamente de las opciones más potentes, de las más consistentes, pero hay mucho que todavía pueden llegar a utilizar, sobre todo porque no tienen restricciones de ningún tipo. Para notas y comentarios finales, Necros por fin está recibiendo soporte, lo que parece increíble considerando que para su momento de entrega era una estrategia prácticamente invencible. Esta fue tan problemática que se tuvieron que estar golpeando muchas de las cartas que usaba y tardaron muchos años en por fin estar liberando las piezas, pero esto acaba haciendo que también Necros se acabe sumando a la evidencia del tiempo que tenemos en el juego. Muchas estrategias que para su momento de entrega eran consideradas estrategias invencibles, que no se podía vencer a menos de que se utilizara esta misma estrategia o que se llegara a utilizar una estrategia demasiado pensada para poderla estar contrarrestando, hoy en día ya no tienen esta potencia e incluso les cuesta trabajo el poder estar dando pelea, no se diga la cima del meta que tenemos hoy en día. Algunas estrategias que se pueden sentir simplemente como estrategias bastante competentes y Necros se suma a esto. Muchas otras estrategias que han sido campeones mundiales, que han sido dominantes por demasiado tiempo, si las acabamos comparando a lo que tenemos hoy en día, simplemente ya no pueden competir. Otro aspecto que le pesa muchísimo es simplemente su diseño. Tenemos un video en el cual acabamos explicando por qué la mecánica de ritual tiene tantas problemáticas y por qué cada vez que se acaba entregando una nueva estrategia de ritual parece que se están rebasando ciertos límites. Por simple concepto, la invocación de ritual acaba siendo bastante compleja. Necesitamos el monstruo de ritual, una magia de ritual y tributos. Dependiendo de algunos elementos podrían ser consideraciones adicionales
adicionales, como el hecho de querer invocar un monstruo de nivel bastante alto requeriría un tributo bastante alto, o si llegamos a estar perdiendo algunas de las piezas o las necesitamos acomodar, vamos a necesitar efectos demasiado específicos para poderlo estar logrando. Esto genera que las estrategias de ritual siempre tengan que estar generando demasiada ventaja, acomodando demasiados recursos, y en su momento ya teníamos algunas cartas para poder castigar esto, como Drolan Lockbird, que hoy en día sigue siendo la carta que les termina los turnos, pero conforme más pasa el tiempo, más recursos y más formas tenemos para poder acabar castigando esto, y esto es algo de lo que Necros no se ha podido recuperar. Incluso hay que tener en mente que Necros para el momento de entrega era toda una anomalía. Los monstruos de ritual usualmente acaban siendo cartas incómodas, cartas que en la mano no hacen nada y que incluso se llegaban a utilizar para poder acelerar el deck a través de descartarlos, de tributarlos. Necros en su momento fue mucho mejor porque los monstruos de ritual nos ayudaban a jugar, y cuando llegáramos a invocar estos monstruos teníamos los planes de juego en línea. Si a esto sumamos algunos elementos adicionales como la flexibilidad de poder utilizar monstruos de extra deck, remover piezas de cementerio, invocarlos desde el cementerio, tener monstruos que contaban como todo el tributo y mucho más, esto le ayudó mucho en su momento. Pero incluso con este nuevo soporte que se agrega nuevas piezas como Avance y Emilia para poder estar conllevando todo el tributo, y que aún con esto no se sienta que Necros tiene toda esa potencia, o al menos potencia suficiente como para poder ser relevante, es simplemente la evidencia de que el juego ha avanzado demasiado y Necros no tiene lo suficiente para poder sostener esto. De hecho, esto Necros está cómodamente consolidado como uno de los 3 mejores decks de ritual que tenemos en el juego, junto con Drytron y Voiceless Voice. Esto se podría considerar algo menor considerando cómo funcionan las otras estrategias, o que puede tener este lugar porque simplemente no hemos visto más temas de ritual, pero Necros tiene ese nivel de dificultad y acceso a ciertas cartas que se sienten tan potentes en la construcción correcta, en las manos adecuadas, que es por eso que se puede ganar este lugar. Si esto sumamos otros elementos que muchos ven hacia abajo, como el hecho de que ha dejado demasiadas cartas atrás para poderse jugar en solitario, pero que esto en realidad solo enriquece la cantidad de cartas que puede utilizar, sobre todo para poder modificar construcciones, para poder ir primero, ir segundo, conllevar el formato y mucho más, esto solo le da más capacidades a Necros para poder jugar no importa qué. Es un excelente momento para poder jugar Necros de hoy en día a futuro. El nuevo soporte simplifica mucho las listas. Productos importantes de reimpresiones que tuvimos en tiempos recientes como Bonanza reimprimieron la gran mayoría de cartas que van a acabar necesitando. Muy seguramente a futuro en Stampede y algunos otros productos vamos a tener la reimpresión de las cartas que hacen falta, y simplemente por el hecho de que Necros no ha sido relevante por tanto tiempo, las cartas que en su momento fueron tan costosas hoy son muy fáciles de obtener, así que no hay un mejor punto para poder estar obteniendo Necros. Si por alguna razón no tienen una estrategia de ritual y desean probar una de estas, Necros es una excelente opción. Tiene un potencial increíble, es muy complejo el poder tener una lista adecuada a ustedes, pero cuando la acaben logrando, cuando la acaben obteniendo, es una estrategia que incluso se puede llegar a sentir imparable. De nuevo, no ha habido un mejor momento para probar el arquetipo e incluso convertirse en un piloto de este. También tenemos el video dedicado a esta temática que hicimos hace tantos años, y es muy interesante ver cómo ciertas cosas que mencionaron allí, que se consideraban que no se podían mover, gracias a este nuevo soporte ahora son flexibles, ahora son opcionales, también demostrando cómo acaba evolucionando el juego. Y sea que reciben soporte de forma directa a futuro, sea a través de cartas Necros, sea a través de cartas Cefras que incluso tienen que ver con este mismo, a través de soporte genérico para estrategias de ritual, piezas que puedan lanzar del extra deck al cementerio para poder jugar, o simplemente cartas genéricas potentes tanto para ir primero o ir segundo, si todos estos elementos los acaban sumando a una estrategia increíblemente sólida y con mucho potencial como lo acaba haciendo Necros, van a hacerse de una estrategia no menos que espectacular. De nuevo, es uno de los decks más potentes que tenemos de ritual y uno que sin duda tienen que conocer y también que tienen que probar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Necros. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, cómo lo usa su propia construcción, y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.